Bien, estamos, hermano, considerando esta primera carta del apóstol Juan, donde encontramos sabiduría de Dios. Y por cierto, una de las cosas que menciona mucho el apóstol Juan en esta carta es el conocer. Lo vemos, ¿verdad? Esas expresiones que dice hemos conocido, nosotros le hemos conocido. Lo vemos, hermano, en las expresiones porque habéis conocido al que es desde el principio, porque habéis conocido al Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Además, síganme en estos textos, hermano, donde encontramos esa palabra conocer, que nos habla sin duda de crecimiento, de madurez espiritual. Encontramos ahí, hermano, en el capítulo 2, versículo 3, que dice en el nombre del Señor Jesús. Y en esto sabemos nosotros que hemos, ¿qué cosa? Conocido o que conocemos, o que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Encontramos, hermano, donde nos quedamos ahí en el capítulo, en este mismo capítulo, en el versículo 13, que dice en el nombre del Señor Jesús: os escribo a vosotros, padres, porque habéis, ¿qué cosa? Conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermanos, el conocer la palabra, el conocer a Dios es tan importante en nuestras vidas, que de eso es precisamente de lo que Dios se agrada, que le conozcamos. Hemos dicho que alguien a veces habla con Dios y es mucho el pedir: Señor, dame, Señor, te pido, Señor, socórreme, Señor, auxíliame, etcétera, etcétera. Pero qué pocos, ¿verdad?, hablan, le piden al Señor: Señor, quiero conocerte, Señor, quiero saber más de ti. Bueno, recordemos, hermano, esa escritura que aprendimos en Jeremías capítulo 9, versículo 23, que dice en el nombre del Señor Jesús: así dijo el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se quiere alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces, hermano, en eso es en lo que debemos de alabarnos, en lo que debemos, hermano, sentirnos contentos, congratulados, hermano, en conocer al Señor. Y precisamente estos versículos de Primera de Juan hablan de conocer al Señor, y eso implica, hermano, sin duda, madurez. Nos llama la atención, hermano, volviendo a la Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, nos llama la atención lo siguiente. Cuando dice en el versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, ahí aparece una palabra griega que es la palabra tecnión.
griego, pero lo que quiero hacer notar, hermano, que esa misma palabra hijitos es muy diferente a la que aparece en el versículo 13. En el versículo 13, en la segunda parte o al finalizar este versículo, dice: os escribo a vosotros hijitos. Y ahí aparece otra palabra totalmente diferente, que es en el griego paidión. Bueno, ¿por qué estas dos palabras diferentes y que son traducidas en nuestro español como hijitos? A veces el español es un tanto más reducido que el idioma griego, hermano. Y le pongo un ejemplo: la palabra amor, hermano, nosotros llamamos amor al amor de Dios. También, de hecho, así aparece traducido en la Biblia el amor de Dios, el amor de hermanos, el amor de familia. Y también, hermano, hay otra palabra griega que es la palabra eros, que significa al amor del sexo. En nuestro español, ambas o esas tres cosas, hermano, se traducen o se conocen con la palabra amor. Sin embargo, en el griego no es así, hermano. En el griego, hermano, la palabra eros para referirse al amor sexual es esa palabra eros, que de donde se desprende la palabra erotismo, y es una palabra, hermano, que usaban los griegos paganos en adoración a sus dioses o a sus diosas, como Epafrodita, era la diosa de la sexualidad, y ahí usaban esa palabra eros. Esa palabra, por cierto, hermano, no la encontramos en la Biblia, pero sí encontramos otras dos palabras, que es la palabra filos del griego, que también es traducida como amor, pero que se trata del amor de amigos, del amor fraternal, también del amor entre esposos. Pero encontramos otra tercera palabra que en nuestro español es traducida como amor, que es la palabra ágape. Y bueno, esa palabra ágape solamente se refiere al amor de Dios, al amor incondicional de Dios. Cuando la Biblia dice Dios es ágape, Dios es amor, se refiere a ese amor incondicional, a ese amor maravilloso, a ese amor que excede todo conocimiento. Entonces, ¿se da cuenta por qué le digo que a veces el griego es mucho más amplio en decir o llamar las cosas por su nombre? Bien, entonces encontramos, hermano, que esta palabra hijitos aparece de dos maneras diferentes. Una es, como ya dije, la palabra tecnión en el versículo 12. Bueno, según la definición de esa palabra, mire, se lo voy a leer. La definición de esa palabra tecnión se refiere a hijitos, pero en el sentido general. Dice tecnión, infante, figurativamente hijitos, y aparece también entre paréntesis conversos, cristianos, hijito. ¿Se da cuenta? Esa es la palabra que aparece en el versículo 12. De una manera general se puede decir que se le llama a todos los hijos de Dios, a todos los cristianos, con esa palabra tecnión. Pero cuando encontramos la palabra hijitos en el versículo 13, aparece otra palabra distinta, que le voy a decir cómo la define. Esa palabra del griego paidión significa niño pequeño de cualquier sexo, propiamente infante, muchacho o niña crecida a medias, figurativamente cristiano inmaduro, niño, hijito, muchacho. Entonces, ¿se da cuenta? Habla de un hijitos
de aquellos cristianos inmaduros. Entonces, esta escritura, hermano, tiene que ver con el conocer a Dios y tiene que ver con el crecimiento espiritual. Cuando entonces el versículo 13, después de que menciona primero el versículo 12 a los benditos, a los cristianos, a los hijos de Dios, de manera general, y les dice: hijitos, os escribo a vosotros porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. ¿Por qué son perdonados los pecados, hermano? Por el nombre. Bueno, alguien podrá pensar, bueno, que no es por la sangre de Cristo. Por supuesto que sí, pero precisamente todo esto va unido, hermano, todo esto va en conjunto, pues la Biblia también dice allá en Hechos capítulo 10, versículo 43, a este dan testimonio, refiriéndose a Jesucristo, a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí es donde se aplica, hermano, su sangre que nos limpia de todo pecado cuando es invocado el nombre. Por eso en Hechos 22:16 a Pablo, antes Saulo, se le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate invocando su nombre. Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados. Eso es un equivalente al perdón de pecados, invocando su nombre. Y bueno, la escritura tan conocida, hermano, de Hechos 4:12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y el ser salvos equivale a que nuestros pecados sean perdonados. Entonces, qué importante, hermano, aquí la escritura nuevamente dice que es por su nombre el perdón de pecados. Alguien, hermano, no considera importante la invocación del nombre. Y cuando el Señor Jesús dijo allá en Mateo 28:19, por tanto, ir y predicar el Evangelio a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, Él no dijo en los nombres, sino Él dijo en el nombre como de uno, no como de tres, no como de dos, sino en el nombre como de uno. Bueno, alguien pudiera pensar, pero ahí dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya hemos dicho, hermano, que Padre no es nombre. Yo soy Padre y no me llamo Padre. Hijo no es nombre. Yo soy Hijo y no me llamo Hijo. Espíritu Santo tampoco es nombre. Es un sustantivo y un adjetivo. Como decir, yo soy esposo y tampoco es mi nombre. Los discípulos entendieron muy bien cuál era ese nombre. Por eso en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo 16, también ahí menciona que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. En Hechos capítulo 10, versículo 48, dice que les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Y en Hechos 19:5 dice que oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahí está, por eso a Pablo se le dijo: levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gloria a Dios. Y Juan, hermano, consciente de esto, de que
que en su nombre hay perdón de pecados. Por eso dice en este versículo 12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Lo dice el versículo 13: os escribo a vosotros, padres. Hablando padres, hermanos, ya que habla en un sentido de madurez, habla de padres maduros, de hombres cristianos que han llegado a la etapa de madurez cristiana, de madurez como hijo de Dios. Estos, hermanos, Juan se refiere a ellos como aquellos que han conocido a aquel que es desde el principio, que han conocido a Dios. Sigue diciendo este versículo 13: os escribo a vosotros, mancebos o jóvenes. Habla también de un crecimiento, jóvenes. Estos jóvenes, hermanos, también han crecido, también han conocido. ¿Por qué? Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, y ahí está la palabra paidión, que se refiere a cristianos inmaduros, hijitos inmaduros, que no han crecido, que no se han desarrollado. Y a estos les dice: porque habéis conocido al Padre. Solamente han llegado a esa etapa de haber conocido a Dios o de reconocer a Dios como su Padre. Es bueno, es importante, pero qué tristeza cuando alguien, hermano, como cristiano no madura, se queda, hermano, en la inmadurez, no crece. Bueno, así como es muy preocupante que unos padres vean a su hijo que no crece, que no habla, que no se desarrolla. Hay un nombre para ese tipo de enfermedad, y bueno, es una enfermedad bastante grave, que un niño no se desarrolle, que llegue a la edad de 15, 18 años y siga como un niño. Quizás en su cuerpo se desarrolle, pero su hablar, su mentalidad es la de un niño. Eso es bastante preocupante. Debería de ser, hermano, también bastante preocupante ver cristianos inmaduros, ver cristianos que no se desarrollan. ¿Cómo actúan los niños, hermano? Constantemente están llorando, necesitan ser atendidos. Y hemos dicho, imagínese usted una congregación donde todos son niños, pues ¿qué va a hacer el pobre pastor, verdad? Ya llora uno por aquí, llora otro por allá, llora otro más allá, y bueno, parece una guardería de niños donde todos necesitan suma atención. Hay que acercarles un biberón, hay que acercarles, ¿verdad? Hay que tomarlos en sus brazos, en los brazos, y poder calmarnos. Estoy hablando figuradamente, hermano. ¿Cuándo deberíamos, hermano, de crecer? Recuerdo, hermano, las palabras de un pastor que le dijo a una familia que los llevó, hermano, siempre los llevó a la iglesia, en su carro, pasaba por ellos, les llevó el alimento espiritual hasta que se bautizaron. Y cuando se bautizaron, les dijo: de aquí en adelante ya no voy a venir por ustedes, ustedes van a ir por otros. De aquí en adelante ya no voy a venir a hablarles más de la doctrina, ustedes van a hablarles a otros de la doctrina. Aleluya. Eso, hermano, es crecimiento. Y todos, hermanos, somos llamados a crecer, a madurar. De tal manera, hermano, que ya no estemos necesitando, como aquel niño recién nacido, la leche espiritual, sino que también, hermano, seamos capaces de digerir
el alimento sólido, como dice la Escritura, y que esos cristianos maduros ahora ya no ven porque se les atienda, sino que ahora ven por atender a otros. Esos cristianos maduros ya no ven tanto porque los visiten, sino que ellos visitan a otros. Esos cristianos maduros ya no ven tanto porque oren por ellos, sino que ahora ellos oran por otros. Eso es, hermano, a lo que el Señor nos ha llamado para madurar, para crecer. Dice el versículo 13, termina diciendo: os escribo a vosotros, mancebos o jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos o jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y qué es lo que los hace fuertes a los jóvenes, hermano? ¿Qué dice enseguida? La palabra de Dios mora en vosotros. Y por eso, porque la palabra de Dios mora en vosotros, habéis vencido al maligno. Gloria a Dios. En Efesios, sin perder esta escritura donde estamos analizando, estudiando esta primera carta de Juan, hermano, vamos a Efesios capítulo 6, donde dice ahí la escritura, hablando, hermano, de la palabra que mora en nosotros. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 17. Tomad el yelmo de salvación. ¿Y qué más, hermano? Y la espada del Espíritu, que es ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entre las armas, hermano, que tiene el Hijo de Dios, aquí figura al Hijo de Dios como un guerrero, como un soldado que está bien armado, con el escudo de la fe, con la coraza de justicia, con el yelmo de salvación. Pero esta arma que menciona en el versículo 17 es una arma, hermano, ofensiva, es decir, para atacar, la espada del Espíritu. Y es que el cristiano, hermano, el cristiano que ha madurado, ya no está propiamente para defenderse, sino que está propiamente para atacar, para dar ataques, hermano, al enemigo. Y ese ataque, hermano, pues se trata, hermano, de rescatar las almas, por supuesto, hermano. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las almas, hermano, están en fortalezas bien amuralladas. El enemigo no las quiere dejar salir de esa prisión, de esa fortaleza. Y nosotros, hermano, tenemos que entrar a derribar esas puertas. ¿Qué se le dijo, hermano? ¿O qué dijo el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 16, versículo 18? Una escritura muy conocida. Leo textualmente: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno. Habla de unas puertas, hermano, refiriéndose como al dominio del enemigo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no se mantendrán en pie. Es decir, que los cristianos, los hijos de Dios maduros, hermano, van a atacar de tal forma que van a derribar esas puertas del infierno para que puedan ser rescatadas las almas que están cautivas por el diablo a voluntad de él. Recuerda, hermano, lo que dice allá 2 Timoteo capítulo 2
que las almas, hermano, están siendo cautivas a voluntad del enemigo. 2 Timoteo 2, versículo, leo del 24 al 26, que el siervo del Señor no debe de ser litigioso, o sea, como pleitista, sino manso para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se salven del lazo del diablo en que están, ¿qué cosa? Cautivos a voluntad de él. La iglesia, hermano, tiene que atacar para libertar a aquellos que están cautivos a voluntad del enemigo, a voluntad del diablo. Es importante, hermano, que entendamos que hemos sido llamados sí a luchar, pero en un modo no solamente defensivo, sino también ofensivo. Que sea el enemigo, hermano, el que tenga que huir de los hijos de Dios. Sí, hermano, porque hay cristianos que siempre están lloriqueando, diciendo, hermano, oren por mí porque el enemigo es muy astuto, es muy sagaz. Bueno, parece que le echan muchas flores al enemigo. No, paz de Cristo. Oren por mí, hermano, porque ya nos trae, ya me trae a mí, a mi familia. Y pues qué tremendo, ¿verdad? Cuando alguien está a la defensiva siempre, cuando Santiago, hermano, dice en su carta en el capítulo 4, en el versículo 7, someteos pues a Dios. Hay que someternos a Dios, resistir al diablo. ¿Y quién es el que tiene que huir? El diablo huirá de vosotros. Es el diablo, hermano, el que debiera de huir de un hijo de Dios. De hecho, hermano, es así: cuando hay un verdadero hijo de Dios, llega, hermano, y el diablo huirá. Bendito el nombre del Señor Jesús. Volviendo allí a la primera de Juan, vamos a seguir considerando lo que dice el versículo 15. ¿Lo tenemos? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esta forma tan tajante, pudiéramos decir, de hablar del apóstol Juan, hermano. Él no habla, como luego se dice, a medias tintas. No, él es claro y directo. Él nos dice, hermano, estos son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Él nos dice, hijitos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Él nos dice, hermano, si alguno dice que ha conocido a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. ¿Verdad? De forma tan tajante, tan directa de hablarnos el apóstol. Aleluya. Y una vez más, hermano, nos dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y bueno, hermano, se refiere al mundo no en cuanto a las montañas, los ríos, la fauna, la vegetación. No, hermano, se refiere al sistema de este mundo. El ambiente, las cosas que hay en este mundo de maldad. A ese mundo se refiere, hermano. Tampoco se refiere a que no ame a la gente, no. Dice la Biblia, hermano, que aún
Así lo dijo el Señor. En la ley está escrito: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo: amad aún a vuestros enemigos. A lo que se refiere entonces, hermano, es al sistema mundial, al sistema de este mundo, su ambiente, sus reglas, su inmoralidad, que ellos le llaman la moral o la nueva moral. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a ir, hermanos, a Juan capítulo 14. El Evangelio según Juan capítulo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 30. El Señor dijo: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe. ¿Cuál príncipe? ¿De dónde es este príncipe? Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Efesios 2, versículo 2. ¿Lo tenemos? En que en otro tiempo anduvisteis conforme ¿a qué? A la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está hablando de ese príncipe, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. La condición de este mundo, ese es el mundo, hermano, del cual Juan dice: no améis el mundo. La condición de este mundo, que anda conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, hermano. ¿Cuál espíritu? Pues el espíritu del enemigo, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. No andemos conforme a ese espíritu, hermano. ¿Por qué la condición de este mundo, hermano? ¿Por qué este mundo es tan lleno de maldad, de pecado? Precisamente, hermano, porque andan conforme a la condición o conforme al príncipe de la potestad del aire. Segunda a los Corintios 4. Segunda a los Corintios 4, versículo 3 y 4. Dice en el nombre del Señor Jesús que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, de los cuales el Dios con D minúscula, por eso hemos dicho, hermano, no escriba Dios con D minúscula, porque a quien la Biblia se refiere como Dios con D minúscula es a Satanás. Satanás significa adversario, enemigo, de los cuales el Dios, ¿de dónde? De este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, el cual es la insignia imagen de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Volviendo al Evangelio según Juan, hermano, capítulo 16. ¿Lo tenemos, hermanos? Dijo el Señor ahí en el versículo 8: y cuando Él viniere, hablando del Consolador, redargüirá al mundo de pecado
y de justicia y de juicio, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe, ¿cuál príncipe? ¿Cuál príncipe, hermano? Versículo 11. El príncipe de este mundo es juzgado. Entonces ya identifica a quién tiene por príncipe este mundo. Sí, amén. Al diablo. Por eso el Señor lo reprende, hermano. Por eso hay tanta maldad, tanta inmoralidad en este mundo, tanta injusticia, tanto odio, tanta guerra, porque tienen un príncipe que es el diablo. Gloria a Dios, aleluya. Ya que estamos ahí en Juan, vamos ahí al al capítulo 17. Vamos a ir al capítulo 17 de este mismo evangelio de Juan. Amén. Dice ahí la escritura en el versículo 15. Vamos a leer desde el 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Ahí está, hermano. Estamos en este mundo, pero los hijos de Dios no somos de este mundo. No pertenecemos al príncipe de las tinieblas. No pertenecemos, hermano, al príncipe de paz, a nuestro Dios. Sigue diciendo, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que, ¿qué cosa? Que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos allí a Gálatas, hermano, capítulo 6. Capítulo 6 de la carta a los Gálatas. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 14. Más lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva criatura. Pablo dice entonces, el mundo me es crucificado a mí, o sea, yo lo tengo como colgado, lo he dado por muerto. El mundo, con todo el sistema de cosas que implica el mundo, me es crucificado a mí y yo al mundo. Yo también estoy como muerto para el mundo. Qué bueno cuando en su trabajo le dicen, no, es que ya sabemos que no podemos contar con el hermano porque él no viene a los convivios, no acepta ni una cervecita. Gloria a Dios, qué bueno que mejor lo tenga el hermano como muerto. A eso se refiere Pablo cuando dice, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a ver una escritura ahí en 2 de Pedro 2, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 20. ¿Lo tenemos? Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las, ¿qué cosa, hermano? De las contaminaciones. ¿Cuáles contaminaciones? Del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Es por el conocimiento, hermano, del Señor y Salvador Jesucristo que el hombre se puede apartar de las contaminaciones del mundo.
Pero si otra vez, envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Lejos sea de nosotros que nos apartemos o que volvamos nuevamente a las contaminaciones del mundo. Volviendo ahí donde estamos estudiando Primera de Juan, vamos ahora, hermano, al versículo 16 del capítulo 2. Porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, hermano, ¿qué hay en el mundo? Ahí nos da una breve lista o una lista resumida. La concupiscencia de la carne. ¿Qué es concupiscencia? El deseo de la carne. En el mundo, hermano, se le da rienda suelta a los deseos de la carne. El deseo de fornicar, el deseo del adulterio, el deseo, hermano, de la glotonería, el deseo de la embriaguez, el deseo de la carne. Eso es del mundo, hermano. ¿Qué más dice? Los deseos de los ojos. Lo que tiene el mundo, hermano, es que el hombre busca satisfacer el deseo de sus ojos. Anda tras la vista de sus ojos. Allá en el libro de Job dijo, ¿verdad? Porque hice pacto con mis ojos, que no miraría a mujer virgen, refiriéndose a mujer que no le pertenecía. Hice pacto con mis ojos. Pero en el mundo, hermano, el hombre anda tras el deseo de sus ojos. Bueno, la cita a la que me referí de Job es Job 31:1, donde Job dijo, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo había de pensar en una virgen o en mirar a una virgen? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 119. Salmo 119, versículo 37. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, aparta, ¿qué cosa? Mis ojos que no vean, ¿qué cosa? La vanidad, avívame en tu camino. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Esto me recordó el desliz o el pensamiento de Asaf. ¿Se acuerda, hermano? Que Asaf se puso a mirar cómo prosperaban los impíos y casi resbalaban sus pasos. Vamos allá a Mateo capítulo 5. Evangelio según Mateo capítulo 5. Gloria al Señor Jesucristo. Tenemos ahí el versículo 29. Vamos a leer desde el 37. ¿Amén? Perdón, 27. Desde el 27 dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo que cualquiera, que ¿qué cosa? Que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros, que no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Ahí está, hermano, el deseo de los ojos. ¿Qué hay en el mundo, hermano? El deseo de la carne, el deseo de los ojos. ¿Qué más dice, hermano? Volviendo a 1 Juan 2:16.
la soberbia de la vida. La soberbia de la vida. ¿Por qué la soberbia de la vida, hermano? Es que el hombre vive como si tuviera toda la vida por delante. Y dice, yo hago esto, yo hago lo otro, en lugar de lo cual deberías de decir, como dijo Santiago en su carta en el capítulo 4, versículo 13. Ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos. Esa es la soberbia de la vida. Alguien que piensa, ¿verdad? No, yo voy a hacer esto, voy a hacer esta empresa, voy a hacer mis alfolíes o mis graneros más grandes. Todo eso, hermano, es la soberbia de la vida. Bueno, pues Santiago, Jacobo dice en este capítulo 4, versículo 14, y no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ahí está, ¿para qué se capta? ¿Para qué se ensoberbece con la vida? ¿Qué es vuestra vida? Pregunta. Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere, y si viviéremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. La soberbia de la vida. Eso es, hermano, parte de lo que hay en el mundo. Por eso citaba lo que dijo aquel hombre rico, ¿verdad? ¿Qué haré, para almacenar mis bienes? Bueno, pues ya sé, hijo, voy a hacer mis alfolíes más grandes, mis graneros más grandes. Y el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que hoy mismo vuelven a pedir tu alma y lo que has atesorado, de quién será? Todo eso, hermano, es la soberbia de la vida. ¿Qué hay, hermano, allí en esa lista de lo que implica el mundo? Bueno, el deseo de la carne. ¿Cuántas veces el deseo de la carne es quedarse en casita? Alguien dice, pues el día domingo no me puedo levantar temprano. Mire, hermano, es el único día que puedo descansar hasta que me despierte. Eso también es el deseo de la carne. El deseo de la carne de aquellos que viven para comer y no más bien comen para vivir. Todo eso, hermano, el deseo de la carne, y bueno, que es mucho más extenso. Pablo nos da una lista de los deseos de la carne ahí en Gálatas capítulo 5. Miren, vamos a ir a Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos. Y la lista sigue, hermano, solamente que cabe dentro de lo que dice enseguida, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está, hermano, el deseo de la carne, el deseo de los ojos,
vosotros, y la soberbia de la vida no es del Padre, mas es del mundo. Amén. Viendo al 2, primera de Juan 2, 17, dice, y el mundo se pasa. Hermano, este mundo se pasa, hermano, no es para siempre. Y todo lo que implica el mundo, los deseos de la carne se van a acabar, hermano. Ya cuando esté ahí todo acabado físicamente, pues ya cuáles deseos, hasta que llega la tumba, ahí ya se acabaron sus deseos. Qué triste, hermano, cuando el hombre se maneja en los deseos de su carne. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ahí Pedro, hermano, nos recuerda algo en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó o terminó de pecar. O cesó de pecado, ahí termina. Versículo 2. Para que ya el tiempo que queda en la carne, o sea, mientras que estamos en este cuerpo, viva no a las concupiscencias o a los deseos de los hombres, sino a qué, sino que viva a la voluntad de Dios. Versículo 3. Porque nos debe bastar, ya fue suficiente, hermano. Nos debe bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias. ¿Qué es lascivias, hermano? Pues puras cosas de sexualidad pervertida. Esos son lascivias. Todo lo que se relaciona al eros, pero pervertido. Ahí está, hermano. Nos debe bastar que hayamos hecho ya la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, es decir, en deseos, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Ya nos debe bastar, hermano. Esas eran nuestras conversaciones. Esa es la conversación de las gentes, hermano. No, pues mire, yo tengo 2, 3 mujeres. Y de eso se jactan. Son los más atractivos, ¿verdad? Que las mujeres andan tras de ellos. O también las mujeres, ¿verdad? Que se jactan de que los hombres anden tras de ellas. Qué lamentable, hermano. Y de eso habla la gente. De eso habla la gente, sus embriagueces. ¿Qué dice? No, estuvimos hasta la madrugada, el compadre y yo, y todos cayeron, y nomás el compadre y yo duramos hasta las 5 o 6 de la mañana tomando. Como si fuera algo de orgullo, pero así vive la gente, hermano. Esas son sus conversaciones en lascivias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes y en abominables idolatrías. Versículo 4. En lo cual les parece cosa extraña que vosotros, es decir, los cristianos, no corráis con ellos en el mismo que desenfreno de disolución ultrajados. Ahora ya no vamos, hermano, en ese mismo desenfreno. Ahora vamos contra la corriente de este mundo. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo.
Vamos, hermano, para concluir en esta parte de Primera de Juan. Dice entonces el versículo 17: y el mundo se pasa y su concupiscencia, es decir, sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El mundo se va a pasar con sus deseos, pero ¿sabe qué? El que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Aún después de esta vida permanece. Gloria a Dios. Isaías 40, hermano. Vamos a leer la escritura ahí en Isaías 40, versículo 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Santiago, vamos a ir a la carta de Santiago, capítulo 1. Leímos, hermano, esa escritura que dice en 4:14 de Santiago: no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Primera de Pedro, capítulo 1. Ahora Primera de Pedro 1, versículo 23 al 25. Y ahí concluimos con esta sección de la Primera de Juan. Amén. Siendo renacidos, es decir, los que hemos vuelto a nacer, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se cose la hierba y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias al Señor Jesucristo. Qué importantes, hermano, consejos nos da el apóstol Juan en su carta. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo se pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.